Este lunes 24 de abril, el SPY tuvo una jornada de indecisión, la vela que abrió en 237.18, cerrando en 237.16, con un volumen importante, y la formación libélula muestra fuerza compradora, ya que el bajo del día tocó zona de 234.56, y el precio ya está en un nivel bastante importante de recuperación, a ver si puede romper el nivel 237.40 aproximadamente, que es un antiguo nivel de resistencia importante que ha respetado, y ver si lo puede romper. El alto del día tocó 237.41, así que mañana está pendiente a ese nivel para continuación al alza del mercado. Y Apple, una vela doji de indecisión positiva, apertura en 143.50, cerrando en 143.62 con un volumen muy bajo, y el precio que abrió con un importante gap al alza pudo mantenerse sobre el nivel soporte 143.10, interesante a tener en cuenta, y ahora el nivel alto 143.95 para posible continuación al alza, a buscar nivel alto 145.46. Ahora tenemos una zona de resistencia en el nivel 144.62 que podría romper en esta semana. Amazon, una vela doji negativa, apertura 908.68, cerrando en 907.41 con un volumen muy bajo, y el precio que abrió con gap al alza también, como casi todo el mercado el día de hoy, pero retroceso. Entonces ahora tenemos un nivel soporte en zonas de 906.40 aproximadamente, y aproximadamente en 902.56 casi en el bajo del día, eso como soporte. Y el alto del día 909.99, sería 910 prácticamente, es un buen nivel de resistencia para la posible continuación alcista de esta acción. Facebook, muy interesante el movimiento que dio de gap arriba y continuación increíble, con apertura en 144.96, cerrando en 145.47. Alto del día tocó 145.67, un interesante movimiento de esta acción que habíamos analizado para el día de hoy, así que quienes pudieron tomar acción, felicitaciones. Un excelente movimiento, y ahora estar pendientes de que toque algún nivel y pueda hacer algún retroceso pequeño. Quizás es un buen nivel de soporte 144.50 aproximadamente, tener en cuenta, incluso el nivel de apertura de hoy 145 sería aproximadamente un buen nivel de soporte a tener en cuenta para que pueda hacer retroceso a ese nivel y rebotar nuevamente a seguir su tendencia. Y Netflix, interesante, que un gap arriba y movimiento positivo, pero una vela formación martillo invertido con algo de fuerza vendedora. El alto del día tocó 144.50, que es un nivel interesante a tener en cuenta para el rompimiento de la continuación a búsqueda de niveles más altos, 147 incluso, en movimiento alcista, y atentos a nivel bajo 143.40 para que pueda intentar venir a nivel de 143 aproximadamente a cierre de gap. Incluso tenemos un soporte en nivel 142.26. Y Tesla, gap arriba y vela negativa, un patrón que se repitió en algunas acciones el día de hoy. 309.22 la apertura, 308.03 el cierre, con un volumen bastante importante, y el precio que está debajo de un nivel de resistencia importante, 310, a tener en cuenta para la continuación alcista a búsqueda de doble techo en niveles de 313, sería interesante. Y a la baja, atentos al nivel bajo del día, 306.02, para posible intento de venir a zona de 304 aproximadamente, 304.30. Eso es todo por hoy, amigos, que tengan excelentes transacciones mañana martes. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias.